Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Mi cuñada trajo extraños a mi casa sin permiso, robó de mi bolso y casi pone en peligro a mi hijo con una medicación insegura. Pero lo peor fue cuando mi esposo se negó a hacer algo al respecto. Así que tomé cartas en el asunto y obligué a su familia a ver la verdad con sus propios ojos. Hola, me llamo Laura y quiero contarles el día en que descubrí hasta dónde podía llegar mi cuñada y lo que tuve que hacer para que todos vieran su verdadera cara. Todo comenzó una tarde de sábado. Había salido solo por un par de horas para hacer unas compras, dejando a mi esposo, Diego, a cargo de nuestro hijo de 4 años, Tomás. Confiaba en que todo estaría en orden cuando volviera, pero apenas llegué a casa, supe que algo estaba mal. La puerta principal estaba entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. Empujé la puerta con cautela y lo primero que vi fue un par de latas de cerveza vacías en el suelo. Mi sala, que siempre mantenía ordenada, parecía un desastre: cojines tirados, migajas en el sofá y un olor a alcohol y cigarro impregnando el ambiente. Pero lo peor fue cuando alcé la vista y vi a 3 desconocidos sentados en mi propia casa, bebiendo y riendo como si estuvieran en un bar. En el centro de todo, como si fuera la anfitriona, estaba Mariana, mi cuñada. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, intentando mantener la calma. Ella me miró con una sonrisa cínica y levantó su cerveza. Ay, relájate, solo invité a unos amigos, no pasa nada. ¿No pasa nada? Tenía a 3 completos extraños en mi casa, con mi hijo presente, ¿y eso no era nada? Mi mirada recorrió el lugar rápidamente. No vi a Tomás. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Dónde está mi hijo?, exigí, mi voz temblando de rabia y miedo. Uno de los tipos, un hombre con barba y una gorra sucia, se rió. Tranquila, está en su cuarto, jugando. Es un niño muy tranquilo. El asco y la ira me invadieron. ¿Cómo se atrevía a opinar sobre mi hijo? ¿Cómo era posible que Mariana permitiera que extraños estuvieran cerca de él? Ignorándolos, corrí por el pasillo y abrí la puerta de la habitación de Tomás. Ahí estaba, sentado en el suelo con sus juguetes, aparentemente ajeno a lo que sucedía afuera. Cuando me vio, sonrió. «Mamá». Me agaché y lo abracé con fuerza. «¿Estás bien, amor?» Sí. Pero no me gustó cuando ese señor intentó cargarme. El estómago se me hizo un nudo. Respiré hondo para no explotar en ese instante. Me puse de pie y volví a la sala. Esta vez, sin ningún intento de contenerme. «Salgan de mi casa ahora mismo». Mariana bufó y se cruzó de brazos. «Estás exagerando, Laura». «No pasa nada». Uno de sus amigos se levantó, tambaleándose. «Sí, mujer, no te pongas histérica». Eso fue suficiente. «O se van, o llamo a la policía», dije, con una firmeza que no sabía que tenía. El hombre de la gorra me miró con una mezcla de sorpresa y molestia, pero finalmente soltó un resoplido y recogió su lata de cerveza. «Vámonos, Mariana, tu cuñada es una amargada». Uno a uno fueron saliendo, murmurando entre dientes. Mariana, sin embargo, se quedó de brazos cruzados, con su actitud desafiante. «Deja de ser tan controladora. Diego no tiene problema con que yo venga, así que relájate». «¿Controladora?» «Mariana, trajiste extraños a mi casa con mi hijo presente. Eso no es una visita, es una invasión». Mariana soltó una carcajada burlona. «Dios, qué exagerada eres». No podía más. «Vete de mi casa ahora mismo». Me miró con una expresión de fastidio, pero finalmente agarró su bolso y salió, dando un portazo. «Ser la puerta, y respire hondo». Mi cuerpo temblaba de furia. «Diego». Lo había olvidado por completo. Subí las escaleras y fui a nuestra habitación. Ahí estaba mi esposo, acostado en la cama, con audífonos puestos, completamente ajeno a todo el caos que había ocurrido en nuestra casa. Me costó creerlo. Me paré frente a él y le quité los audífonos de un tirón. «Diego, por Dios, ¿qué te pasa?». Él me miró, confundido. ¿Qué? «¿Qué pasó?». «Lo Fulman con la morada». «¿No escuchaste nada? ¿No viste a los extraños que tu hermana trajo?». Su expresión se ensombreció, pero en lugar de mostrarse preocupado, solo suspiró. «Laura, y es solo Mariana». Seguro no fue para tanto. Sentí que la sangre me hervía. «¿Para tanto?». «Diego, eran 3 desconocidos, había alcohol, uno de ellos intentó cargar a nuestro hijo y tú estabas aquí, como si nada». Él frunció el ceño, pero no dijo nada. «No puedo con esto», murmuré, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. Me di la vuelta y salí de la habitación. No sabía qué me molestaba más, la invasión de Mariana o la indiferencia de Diego.
Lo que sí sabía era que esto no iba a quedar así. Después de que Mariana y sus amigos salieron de mi casa, cerré la puerta con más fuerza de la necesaria, tratando de contener la furia que aún me recorría el cuerpo. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero el enojo no desaparecía con facilidad. Me quedé unos segundos en la entrada, tratando de asimilar lo que acababa de pasar, pero la simple idea de que 3 desconocidos habían estado en mi sala, bebiendo y actuando como si fueran los dueños del lugar, me revolvía el estómago. Giré sobre mis talones y caminé rápidamente hacia el sofá, donde Mariana había estado sentada. Había latas vacías en la mesa, restos de comida sobre el piso y la alfombra estaba sucia con migajas y manchas de cerveza. Sentí una punzada de ira, pero me dije a mí misma que lo importante era que ya se habían ido. Cuando pasé junto a la mesa del recibidor, algo llamó mi atención. Mi bolso estaba allí, pero no en la posición en la que lo había dejado antes de salir. Lo recordaba perfectamente porque siempre lo colocaba alineado con el borde de la mesa, pero ahora estaba girado, con la cremallera medio abierta. Una sensación de alarma me recorrió el cuerpo, y sin dudarlo lo agarré y lo abrí con rapidez. Revisé el interior con el corazón latiéndome con fuerza, buscando mi billetera. Cuando la encontré, la saqué de inmediato y la abrí con manos temblorosas. El dinero que había dejado ahí por la mañana ya no estaba. No era una gran cantidad, pero sí lo suficiente como para darme cuenta de que alguien había metido la mano donde no debía. Sabía exactamente cuánto llevaba porque ese mismo día había sacado dinero del cajero para pagar algunas cosas durante la semana. Sentí como la indignación se convertía en un fuego ardiente dentro de mí. Mi mente solo podía pensar en una persona, Mariana. Salí de la sala con pasos firmes y fui directo a la puerta. Aún estaba tan furiosa que no me importó si la encontraba en la entrada o si ya había salido del edificio. Abrí la puerta de golpe y la vi bajando las escaleras con su bolso al hombro. «Mariana», grité con voz firme, sin importarme si los vecinos escuchaban. Ella se detuvo en seco y se giró con una expresión de fastidio en el rostro. «¿Ahora qué?», dijo, cruzándose de brazos como si yo fuera la que estaba causando problemas. Me acerqué a ella rápidamente y, sin rodeos, fui directa al punto. «Me falta dinero de mi billetera. Lo dejé en mi bolso antes de salir y ahora no está». Mariana arqueó una ceja y soltó una risa sarcástica. ¿Y qué? ¿Me estás acusando a mí? Fuiste la única persona que estuvo dentro de mi casa sin permiso, además de esos extraños que trajiste. ¿Quién más pudo haber sido? Su expresión cambió de burla a fingida indignación. Por favor, Laura. Seguro lo perdiste y ahora buscas a alguien a quien culpar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Su actitud no tenía ni una pizca de remordimiento o vergüenza, como si realmente pensara que podía salirse con la suya. Sé cuánto dinero tenía y sé que no lo perdí. Devuélvelo y terminamos con esto. Ella soltó un bufido y levantó las manos en un gesto exagerado. Dios, qué paranoia la tuya. No necesito tu dinero, Laura. No me estés acusando de cosas sin pruebas. La rabia me nubló la vista. No necesitaba pruebas para saber que era ella. Su actitud, su descaro, la manera en que hablaba con esa falsa inocencia. Todo en ella gritaba culpabilidad. ¿De verdad crees que puedes hacer lo que quieras y que nadie te va a decir nada? Pregunté con los dientes apretados. Mariana se encogió de hombros y me miró con arrogancia. Haz lo que quieras, Laura. Si tanto te molesta perder unos billetes, problema tuyo. Antes de que pudiera responderle, se dio la vuelta y siguió bajando las escaleras sin siquiera mirar atrás. Me quedé allí, sintiendo que me hervía la sangre, con las manos cerradas en puños y la mandíbula tensa de impotencia. Con el corazón acelerado, cerré la puerta de golpe y caminé directo a nuestra habitación. Diego seguía ahí, acostado en la cama con el teléfono en la mano, como si el mundo a su alrededor no se estuviera desmoronando. Me paré en la entrada con los brazos cruzados, esperando que al menos notara mi presencia. Cuando finalmente levantó la vista, vi el cansancio en su rostro. ¿Otra vez qué pasó?, preguntó con fastidio, como si yo estuviera exagerando de nuevo. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero no pude evitar que mi voz saliera cargada de enojo. ¿Falta dinero en mi billetera, Diego? Estoy segura de que fue Mariana. Él frunció el ceño y dejó el teléfono sobre la mesita de noche. ¿Tienes pruebas? Mi paciencia estaba a punto de romperse. ¿En serio necesitas pruebas para ver lo obvio? ¿No viste cómo se comportó hoy? Se metió en nuestra casa sin permiso, trajo a desconocidos, dejó que estuvieran cerca de nuestro hijo y ahora esto. ¿De verdad vas a defenderla? Diego suspiró y se frotó la cara con ambas manos. Mira, Laura, es mi hermana. No creo que haya hecho algo así. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No crees, pero tampoco puedes asegurar que no lo hizo. Él desvió la mirada y se encogió de hombros.
Solo digo que tal vez fue un malentendido. No quiero armar más drama por esto. La impotencia se convirtió en una punzada de dolor en mi pecho. ¿Cómo podía ser tan ciego? ¿Cómo podía minimizarlo todo solo porque se trataba de su hermana? No respondí. Solo lo miré durante unos segundos, esperando que al menos mostrara algo de apoyo, algo de indignación, algo que me hiciera sentir que no estaba sola en esto. Pero no lo hizo. Solo me devolvió la mirada con una expresión cansada, como si yo estuviera haciéndole perder el tiempo. Sentí una enorme tristeza mezclada con enojo. Sin decir nada más, salí de la habitación y cerré la puerta detrás de mí. Sabía que discutir más con él en ese momento no llevaría a nada, pero en mi interior, algo se quebró. Diego no estaba de mi lado. Y lo peor de todo es que comenzaba a sentir que, si algo más pasaba, tampoco haría nada al respecto. Esa noche, mientras intentaba calmar mi enojo y ordenar mis pensamientos, me quedé sentada en el sofá con la luz tenue del comedor proyectando sombras en la sala desordenada. Todavía podía ver las huellas del desastre que había dejado Mariana y sus amigos, botellas vacías en la mesa, restos de comida sobre el suelo y la sensación persistente de que mi casa había sido invadida por extraños. Me sentía agotada, pero el insomnio me mantenía en un estado de alerta constante, como si mi cuerpo supiera que algo más estaba por suceder. Cerré los ojos por un momento, tratando de relajarme, cuando un sonido interrumpió el silencio de la casa. Era una tos. Abrí los ojos de golpe y me puse de pie inmediatamente, con el corazón acelerado. La tos venía del cuarto de Tomás. Caminé rápidamente por el pasillo, sintiendo una creciente inquietud en mi pecho. Cuando abrí la puerta de su habitación, la tenue luz de su lámpara de noche iluminó su pequeño rostro, y lo que vi me dejó helada. Tomás estaba recostado sobre su almohada, pero su piel se veía pálida y tenía los ojos vidriosos, como si estuviera atrapado en un estado de somnolencia profunda. «Amor, ¿qué pasa?», pregunté con la voz temblorosa mientras me acercaba a él y le tocaba la frente con suavidad. Su temperatura estaba más baja de lo normal, pero lo que más me preocupó fue la manera en que sus párpados caían pesadamente como si tuviera problemas para mantenerse despierto. «Mami, tengo sueño», murmuró con voz arrastrada. Mi instinto me gritó que algo no estaba bien. «¿Te sientes mal, mi amor? ¿Te duele algo?». Tomás negó con la cabeza lentamente y parpadeó varias veces antes de decir algo que hizo que la sangre se me helara en las venas. «La tía Mariana me dio una pastilla». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué?, pregunté con el estómago encogido. «Sí, me dijo que me haría bien». Mi mente entró en estado de pánico, pero traté de mantener la calma por el bien de mi hijo. Respiré hondo y tomé sus manitas entre las mías. «Amor, dime, ¿cómo era la pastilla?». Tomás frunció el ceño como si intentara recordar. «Era blanca y chiquita». El terror me golpeó como una ola implacable. Me puse de pie de inmediato y salí corriendo hacia la cocina, buscando cualquier indicio de lo que Mariana le había dado a mi hijo. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa estaba un frasco abierto con varias pastillas desparramadas a su alrededor. Me acerqué con el corazón martillando en mi pecho y lo tomé con manos temblorosas. No era un medicamento infantil, ni un simple analgésico. Era un ansiolítico fuerte, una medicación que en dosis incorrectas podía causar sedación profunda, confusión e incluso problemas respiratorios en un niño tan pequeño. Sentí una oleada de náuseas y una furia incontenible que me recorrió todo el cuerpo. Mariana no solo había invadido mi casa y robado mi dinero, sino que ahora había puesto en peligro la vida de mi hijo con su irresponsabilidad. Corrí de regreso a la habitación de Tomás y lo observé con preocupación. Seguía con los ojos pesados, pero su respiración era estable. No quise arriesgarme a que la situación empeorara, así que sin dudarlo más, lo tomé en brazos y salí de la habitación. Con pasos rápidos, me dirigí a nuestra habitación y encendí la luz con fuerza, haciendo que Diego se despertara sobresaltado. ¿Qué pasa?, preguntó con voz adormilada. Mariana le dio una pastilla a nuestro hijo, solté con un tono lleno de rabia e indignación. Diego frunció el ceño con confusión y se sentó en la cama. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que Mariana le dio un maldito ansiolítico a Tomás», grité, sintiendo que mi paciencia finalmente se rompía. Él parpadeó varias veces como si le costara procesar mis palabras. «¿Estás segura?». Lo miré con incredulidad. Lo dijo él mismo. Encontré el frasco abierto en la cocina y casi no pude mantenerse despierto. Diego se pasó las manos por el rostro y suspiró pesadamente. «Laura, calmate». Seguro fue sin querer. Mariana no haría algo así a propósito. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier discusión anterior. ¿Sin querer? ¿De verdad estás minimizando esto?, pregunté con la voz llena de incredulidad. Diego negó con la cabeza y se levantó de la cama con una expresión de cansancio. «Solo digo que no tiene sentido que Mariana haya hecho eso intencionalmente».
Seguramente pensó que era algo inofensivo. Me llevé una mano a la cabeza, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. No me importa lo que haya pensado, Diego. Lo que importa es que casi pone en peligro a nuestro hijo. Diego bajó la mirada y suspiró nuevamente. ¿Y qué quieres que haga? ¿Ya pasó? Tomás está bien. Mi Pierna temblabant de la furia contenida. Quiero que la enfrentes. Quiero que le digas que no puede volver a hacer algo así, que entienda la gravedad de lo que hizo. Diego se cruzó de brazos y me miró con expresión cansada. Laura, no quiero armar más problemas. Mariana es mi hermana y ya ha habido demasiados conflictos hoy. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. Diego estaba más preocupado por evitar una confrontación con su hermana que por la seguridad de nuestro hijo. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de la habitación con Tomás en brazos. Lo llevé a la sala y me quedé sentada con él en el sofá, abrazándolo con fuerza, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Esa noche entendí algo con absoluta claridad. Si Diego no iba a proteger a nuestro hijo, entonces yo lo haría. Y lo haría sin importar a quién tuviera que enfrentar en el proceso. Esa noche apenas pude dormir, no solo por la preocupación de lo que había pasado con Tomás, sino también por la profunda decepción que sentía hacia Diego y su indiferencia ante lo sucedido. Me quedé en la sala con mi hijo en brazos, asegurándome de que estuviera bien, revisando su respiración cada pocos minutos, con el frasco de pastillas aún sobre la mesa como un recordatorio constante del peligro al que Mariana lo había expuesto. No podía quitarme de la cabeza la imagen de su pequeño rostro pálido y la forma en que sus ojitos apenas podían mantenerse abiertos. Cada vez que pensaba en eso, la rabia me consumía por dentro, pero más que eso, sentía una determinación creciente de hacer algo al respecto. Si Diego no quería abrir los ojos por las buenas, entonces yo me encargaría de mostrarle la verdad de una forma que no pudiera ignorar. A la mañana siguiente, decidí que no iba a discutir más ni a gastar mi energía en convencer a nadie con palabras. Ya había visto suficiente para saber que no bastaba con señalar lo obvio, porque Diego seguiría minimizando la situación y poniendo excusas para su hermana. La única manera de obligarlo a ver la verdad era mostrándole pruebas irrefutables, algo que ni él ni nadie pudiera negar. Y para eso, necesitaba jugar con inteligencia. No iba a enfrentarme directamente a Mariana todavía, porque si lo hacía, ella simplemente lo negaría todo como la vez anterior. No, esta vez la atraparía con sus propias acciones y me aseguraría de que no pudiera salirse con la suya. Sabía que no tardaría en volver, porque Mariana no tenía vergüenza ni sentido de la responsabilidad. No le importaba lo que hubiera pasado la noche anterior ni el hecho de que la había echado de mi casa. Para ella, todo era un juego en el que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias. Y, como lo sospechaba, antes del mediodía ya estaba tocando la puerta, como si nada hubiera pasado. Abrí con una expresión neutral en el rostro, ocultando el desprecio y la furia que sentía por dentro. «Hola, Kinara», dijo Mariana con su tono habitual de burla, como si lo del día anterior hubiera sido solo un pequeño malentendido sin importancia. Vine a ver cómo está Tomás. Tuve que contener las ganas de empujar las escaleras abajo en ese mismo momento. Está bien, respondí con la voz lo más tranquila posible, aunque me costaba horrores contenerme. Pasa. Mariana entró con su aire despreocupado y se dejó caer en el sofá, como si la casa fuera suya, sin la más mínima señal de arrepentimiento o vergüenza por lo que había hecho. Pero esta vez, yo estaba preparada. Antes de abrir la puerta, había colocado mi teléfono en la repisa de la sala, en un ángulo perfecto para grabar sin que ella lo notara. Voy al patio con Tomás, dije con naturalidad, asegurándome de no parecer demasiado apresurada ni sospechosa. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias, estoy bien, respondió, sacando su teléfono como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Tomé a Tomás de la mano y salí con él al patio trasero, asegurándome de mantenerme fuera de vista lo suficiente para que Mariana pensara que tenía la casa para ella sola. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba, con la certeza absoluta de que ella no tardaría en hacer exactamente lo que yo sospechaba. Y, como si estuviera siguiendo un guión escrito por su propia arrogancia y falta de escrúpulos, no tardó más de 5 minutos en actuar. Cuando regresé a la sala, lo primero que hice fue asegurarme de que Mariana no sospechara nada. Ella estaba revisando su teléfono con la misma actitud de siempre, como si no acabara de hacer algo indebido. Hablamos unos minutos sobre cosas sin importancia, fingiendo una normalidad que me costaba horrores mantener, hasta que finalmente se levantó con la misma falta de respeto con la que había llegado. Bueno, me voy. Nos vemos después, cuñadita, dijo con una sonrisa burlona antes de salir por la puerta sin la más mínima preocupación. Apenas cerré la puerta, corrí hacia la repisa y tomé mi teléfono con las manos temblorosas. Mi respiración estaba agitada y sentía un nudo en el estómago mientras desbloqueaba la pantalla y abría la grabación.
Lo que vi me dejó sin palabras. En el vídeo se veía claramente como Mariana, apenas me fui al patio, miró a su alrededor como asegurándose de que estaba sola. Luego, con total descaro, se inclinó sobre la mesa del recibidor y abrió mi bolso sin la menor duda o vacilación. Metió la mano en mi billetera, sacó varios billetes y los metió en su bolsillo con una expresión de total indiferencia, como si estuviera haciendo algo completamente normal. Pero lo peor fue lo que vino después. Mariana se giró hacia la cocina, caminó con tranquilidad hasta la mesa y tomó el frasco de pastillas que todavía estaba ahí desde la noche anterior. Lo miró con curiosidad, sacó una de las pastillas y la sostuvo entre los dedos con una expresión pensativa. Y entonces, como si estuviera hablando consigo misma, murmuró en voz baja algo que hizo que mi sangre se helara en las venas. Ojalá mi hermano no se entere de que le di una a su hijo, pero seguro no pasa nada. El vídeo la mostraba con claridad diciendo esas palabras. No había dudas, no había forma de que lo negara, no había excusas que pudieran justificar lo que acababa de ver. Mariana no solo había robado de mi bolso con total descaro, sino que además había admitido sin ninguna preocupación que le había dado a Tomás una pastilla que no debía haber tomado. Mi cuerpo temblaba de furia mientras miraba la pantalla, sintiendo que la indignación y la rabia se mezclaban con una determinación inquebrantable. Mariana había cruzado una línea que jamás debió cruzar, y ahora tenía en mis manos la prueba definitiva de lo que era capaz de hacer. Esta vez, no iba a quedarme callada. Esta vez, nadie podría decirme que estaba exagerando. Esta vez, me aseguraría de que Mariana enfrentara las consecuencias de sus acciones, sin importar cuánto intentara huir de la verdad. Mis manos temblaban de rabia mientras sostenía el teléfono con la grabación que confirmaba todas mis sospechas sobre Mariana. La furia, la impotencia y la decepción se mezclaban dentro de mí en un torbellino de emociones que amenazaba con estallar en cualquier momento. Sabía que esta era mi oportunidad, el momento en el que podría hacer que Diego abriera los ojos y entendiera de una vez por todas con quién estábamos tratando. No podía seguir permitiendo que Mariana actuara con total impunidad, creyéndose intocable solo porque era su hermana. Sin perder más tiempo, respiré hondo y caminé con pasos firmes hacia nuestra habitación, donde Diego seguía acostado, mirando su teléfono con la misma indiferencia de siempre. Sin decir una sola palabra, extendí la mano y le puse el teléfono frente a los ojos, reproduciendo la grabación sin darle la oportunidad de reaccionar. La pantalla mostraba con absoluta claridad cada detalle. Mariana metiendo la mano en mi bolso sin ningún reparo, sacando dinero y guardándolo en su bolsillo como si fuera suyo. Luego, la imagen cambió para mostrarla de pie en la cocina, tomando el frasco de pastillas y jugando con una entre sus dedos, para finalmente soltar aquella confesión escalofriante que me había quitado el aliento. Ojalá mi hermano no se entere de que le di una a su hijo, pero seguro no pasa nada. Diego observó el vídeo en silencio, sin parpadear, con una expresión que pasó del desconcierto a la negación en cuestión de segundos. Durante un momento pareció quedarse sin palabras, pero luego sacudió la cabeza como si intentara convencerse de que lo que acababa de ver no era real. Esto no puede ser, murmuró, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Vas a seguir defendiéndola? Pregunté con la voz firme, conteniendo la furia que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Diego apretó los labios y desvió la mirada, como si estuviera buscando desesperadamente una justificación, alguna excusa que le permitiera seguir creyendo que su hermana no era capaz de algo así. Tal vez fue una broma, dijo finalmente, con un tono vacilante que solo aumentó mi rabia. ¿Una broma?, grité, sintiendo que mi paciencia se agotaba por completo. Le dio una pastilla a nuestro hijo, robó de mi bolso y lo está diciendo con su propia boca. ¿De verdad vas a seguir minimizando esto? Diego cerró los ojos y se pasó una mano por la cara, visiblemente tenso. No quería aceptarlo, pero la evidencia era demasiado contundente como para ignorarla. Durante unos segundos, pareció debatirse internamente entre su lealtad a su hermana y la realidad innegable de lo que acababa de ver. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado y bajó la cabeza. No sé qué decir, murmuró, evitando mi mirada. No puedo creer que Mariana hiciera esto. Pues créelo, respondí con frialdad, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo tenía el control de la situación. Y ahora mismo la voy a enfrentar. No le di oportunidad de responder. Con pasos decididos, tomé mi teléfono y marqué el número de Mariana, esperando con los dientes apretados a que contestara. No tardó mucho en responder, como si no tuviera ni la más mínima idea de lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Qué pasa, cuñadita?, dijo con su tono burlón de siempre. Necesito verte ahora mismo, respondí, tratando de mantener la calma a pesar de la furia que hervía dentro de mí. Es urgente. ¿Tan graves? Preguntó, fingiendo curiosidad. Solo ven,
dije con frialdad antes de colgar sin darle oportunidad de decir nada más. 10 minutos después, Mariana estaba en la puerta de nuestra casa, con la misma actitud despreocupada y arrogante de siempre. Entró como si nada, sin sospechar que su mundo estaba a punto de derrumbarse. «A ver, ¿qué pasa ahora?», preguntó, cruzándose de brazos y mirándome con fastidio. Saqué mi teléfono del bolsillo, abrí la grabación y la reproduje frente a ella sin decir una sola palabra. La expresión de Mariana cambió en cuestión de segundos. Al principio, sus ojos se abrieron con sorpresa, pero en cuanto terminó de ver el vídeo, su rostro se transformó por completo. «No puedes grabarme sin permiso», gritó con furia, dando un paso hacia mí con una mirada amenazante. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?», repliqué con voz firme, sin apartar la mirada de sus ojos llenos de ira. «¿No vas a negarlo?». Mariana apretó los puños y soltó una carcajada amarga. «¿Para qué? Ya lo grabaste, ¿no?», respondió con sarcasmo. ¿Y qué? «Es solo dinero. Y tu hijo está bien, ¿no?». Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier insulto. La absoluta falta de empatía, la frialdad con la que hablaba de lo que había hecho, la completa indiferencia ante el daño que pudo haber causado, todo eso hizo que me diera cuenta de algo aterrador. Mariana no solo era irresponsable o egoísta, era algo mucho peor. Era peligrosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras la miraba con una mezcla de asco y temor. Durante años, había pensado que simplemente era una persona inmadura y problemática, alguien que disfrutaba de hacerle la vida imposible a los demás sin pensar en las consecuencias. Pero esto era diferente. Esto demostraba que no tenía límites, que no le importaba lo que hiciera mientras pudiera salirse con la suya. «Eres un monstruo», susurré con el estómago revuelto, incapaz de contener el desprecio en mi voz. Mariana sonrió con burla y se encogió de hombros, como si nada de lo que yo dijera pudiera afectarla. «Dramática como siempre, Laura», dijo con un tono de burla. «Haz lo que quieras con tu videíto, me da igual». Miré de reojo a Diego, esperando que dijera algo, que al menos reaccionara ante la frialdad de su hermana, pero él seguía en silencio, con los ojos fijos en el suelo, como si todavía no pudiera procesar lo que acababa de ver. Pero yo sí lo tenía claro. Mariana no iba a salirse con la suya esta vez. Y me aseguraría de que toda su familia supiera exactamente quién era en realidad. Me quedé mirando a Mariana durante varios segundos, sintiendo una mezcla de asco, furia y una creciente determinación que me impulsaba a terminar de una vez con su juego. Ya no era suficiente con enfrentarla cara a cara o esperar que Diego hiciera algo al respecto. Sabía perfectamente que si esto quedaba solo entre nosotros, mi esposo encontraría la forma de minimizarlo, de convencerse a sí mismo de que su hermana no lo hizo con mala intención o que no era tan grave. Pero esta vez no iba a permitir que todo quedara en el aire, no iba a darle la oportunidad de salirse con la suya una vez más. Mariana tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos, y si Diego no iba a hacer nada para detenerla, entonces yo lo haría. Sin decir una palabra, tomé mi teléfono con las manos firmes y abrí el grupo familiar en el que estaban sus padres, sus hermanos y algunos primos. Sentí una punzada de adrenalina recorriéndome el cuerpo mientras seleccionaba el vídeo y presionaba enviar, sin importarme lo que vendría después. No esperé a que Mariana reaccionara ni a que Diego tratara de detenerme, simplemente lo hice, porque sabía que era lo correcto. El mensaje tardó solo unos segundos en ser entregado, pero el impacto fue inmediato. Primero, hubo un silencio abrumador en el chat, como si nadie pudiera procesar lo que acababan de ver. Luego, las reacciones comenzaron a llegar en una avalancha de mensajes llenos de incredulidad, enojo y decepción. La primera en llamarme fue su madre, llorando al otro lado del teléfono con la voz entrecortada y llena de angustia. «Laura, dime que esto no es cierto», exclamó con desesperación. «Dime que hay una explicación para todo esto». «Ojalá pudiera hacerlo, pero todo está en el vídeo», respondí con frialdad, sintiendo que no me quedaban fuerzas para consolar a nadie. Del otro lado de la línea, la madre de Diego sollozó con tristeza y murmuró algo entre dientes, como si todavía intentara convencerse de que había algún error, de que su hija no podía haber hecho algo así. «Yo, no sé qué decir», dijo finalmente, con la voz ahogada por las lágrimas. Mariana siempre ha sido un problema, pero nunca imaginé que llegaría a esto. No respondí, porque en el fondo, sentía que esa negación también era parte del problema. Mariana se había salido con la suya durante años porque su familia siempre había encontrado una manera de justificarla, de perdonarla, de barrer sus errores bajo la alfombra y fingir que no eran tan graves. Pero esta vez no había excusas, esta vez no podían simplemente hacer la vista gorda. Los mensajes siguieron llegando uno tras otro, cada uno más contundente que el anterior.
Sus otros hermanos estaban indignados, escribiendo en el chat con evidente enojo y frustración. «Esto es imperdonable, mamá. No podemos seguir solapando a Mariana», escribió uno de sus hermanos mayores, quien siempre había sido el más sensato de la familia. «Ha cruzado una línea que no tiene retorno. Siempre fue una irresponsable, pero esto es demasiado», respondió otro, con la furia evidente en sus palabras. «¿Cómo pudo hacerle eso a un niño?». Mientras leía las reacciones, sentí que algo dentro de mí se aliviaba, como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera sola en esta lucha. Mariana siempre había sido una manipuladora, pero ahora tenía a toda su familia en su contra, y esta vez no había forma de que pudiera esquivar las consecuencias de sus actos. Por primera vez en toda la conversación, Mariana pareció perder su compostura. Su rostro pasó de la arrogancia a la furia pura cuando vio los mensajes acumulándose en el chat, cada uno de ellos condenándola sin piedad. «Eres una maldita traidora», gritó, acercándose a mí con los ojos llenos de rabia. «No tenías derecho a hacer esto». «Ah, ¿no?», respondí con la misma frialdad que había sentido toda la mañana. «¿Y tú sí tenías derecho a drogar a mi hijo y robar en mi propia casa?». Mariana apretó los puños con fuerza y miró a Diego con desesperación, como si esperara que él la defendiera como siempre lo hacía. «Dil algo, Diego. No puedes dejar que me haga esto». Pero Diego no dijo nada. Por primera vez en todo este tiempo, Diego no corrió a defenderla, no trató de excusarla, no intentó suavizar lo que estaba pasando. Solo la miró con los ojos llenos de decepción y dejó escapar un suspiro pesado, como si finalmente hubiera aceptado la verdad. «No puedo creer que hayas hecho esto», murmuró con voz apagada, sin levantar la mirada. Mariana pareció congelarse en su lugar, como si esas palabras la hubieran golpeado más fuerte que cualquier otra cosa. «Diego, por favor», susurró, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Diego finalmente levantó la cabeza y la miró con frialdad, con una expresión que jamás le había visto antes. «Vete, Mariana». Esas dos palabras fueron suficientes para que la arrogancia de Mariana desapareciera por completo. Durante años, había sabido que su hermano siempre la protegería sin importar qué, que siempre encontraría una manera de justificar sus errores. Pero esta vez se había quedado sin aliados, sin excusas, sin nadie que pudiera defenderla de lo que ella misma había provocado. Mariana me miró con odio puro, con una furia que parecía querer atravesarme con la mirada. «Te arrepentirás de esto, Laura», escupió con veneno en su voz. «No, Mariana», respondí con firmeza. «La única que va a arrepentirse aquí eres tú». Mariana se quedó unos segundos más en la puerta, esperando alguna señal de que aún tenía poder sobre la situación, pero lo único que encontró fue el silencio absoluto de su familia dándole la espalda. Finalmente, sin decir nada más, salió de la casa y cerró la puerta con fuerza, dejando tras de sí una tensión espesa que se sentía como el final de una batalla. Me quedé de pie en la sala, mirando la puerta cerrada, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Diego se dejó caer en el sofá con el rostro entre las manos, mientras yo soltaba un suspiro largo, sintiéndome agotada pero al mismo tiempo aliviada. Finalmente, Mariana había sido expuesta. Finalmente, su familia había visto su verdadera cara. Y lo más importante de todo, finalmente, Diego había entendido la gravedad de lo que había pasado. Pero aunque Mariana se hubiera ido, en el fondo sabía que esto aún no había terminado. Porque alguien como ella no aceptaría la derrota con tanta facilidad. Y tenía el presentimiento de que pronto intentaría hacer algo para vengarse. Pensé que, después de haber sido expuesta frente a toda su familia y de haber visto cómo su hermano finalmente le daba la espalda, Mariana entendería que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Me imaginé que se alejaría, que buscaría una manera de desentenderse de la situación y desaparecer por un tiempo, lamiéndose las heridas de su ego herido en silencio. Pero me equivoqué, porque Mariana no era de las que aceptaban la derrota fácilmente, y mucho menos de las que dejaban que alguien más tuviera la última palabra. Al día siguiente, apenas unas horas después de que su familia la enfrentara por sus actos, apareció en la puerta de mi casa con la cara desencajada por la rabia y los ojos encendidos de odio. No se molestó en tocar ni en esperar a que alguien la recibiera con cortesía, simplemente golpeó la puerta con tanta fuerza que parecía que estaba a punto de derribarla. Me acerqué con cautela, sintiendo el peso de la tensión acumulada en mi pecho, pero sin ninguna intención de demostrarle miedo. Apenas abrí la puerta, Mariana entró sin esperar invitación, empujándome a un lado con brusquedad mientras me lanzaba una mirada cargada de desprecio. «¿Arruinaste mi vida?», gritó con un tono de furia que resonó por toda la casa, haciendo eco en las paredes. «Eres una maldita víbora, Laura». Mantuve la calma, observándola con una frialdad calculada mientras cerraba la puerta detrás de mí. «Arruinaste tu propia vida»,
respondí con firmeza, sin ceder ante su agresividad. Nadie te obligó a hacer lo que hiciste, nadie te puso una pistola en la cabeza para que le dieras una pastilla a mi hijo o para que robaras dinero de mi bolso. Mariana soltó una carcajada amarga, como si le pareciera ridículo que la estuviera culpando por sus propias acciones. ¿Y qué esperabas que hiciera? Espetó con sarcasmo, agitando las manos en un gesto exagerado. ¿Quedarme callada mientras me destruyes frente a toda mi familia? Esperaba que al menos tuvieras un poco de vergüenza, respondí con dureza, cruzándome de brazos mientras la miraba fijamente. Pero supongo que eso es pedir demasiado. Mariana apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Podía ver la lucha interna en su rostro, la mezcla de ira y frustración que la consumía por dentro. Siempre había sido una persona que manipulaba a los demás a su antojo, que lograba escabullirse de las consecuencias con mentiras y falsas disculpas, pero esta vez se había quedado sin escapatoria. ¿Crees que ganaste?, dijo finalmente, con una voz más baja pero cargada de veneno. ¿Crees que porque me humillaste enfrente de todos esto se acabó? Di un paso hacia ella, manteniendo la mirada fija en sus ojos oscuros llenos de resentimiento. No es un juego, Mariana, dije con firmeza, sin dejarme intimidar por su actitud amenazante. No hay ganadores ni perdedores aquí. Solo hay hechos, y los hechos dicen que pusiste en peligro a mi hijo y que robaste en mi casa. Y ahora, finalmente, todos lo saben. Mariana se quedó en silencio por un momento, respirando agitadamente como si estuviera tratando de contenerse. Luego, lentamente, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Eres más lista de lo que pensaba, Laura», dijo con un tono burlón, inclinando ligeramente la cabeza. Pero no lo suficiente. Antes de que pudiera responder, dio un paso hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez para mirarme con una expresión que me provocó un escalofrío. «Te arrepentirás de haberme humillado», susurró con una calma inquietante, como si estuviera prometiendo algo en lugar de simplemente amenazarme. «Esto no ha terminado». Cerró la puerta de golpe detrás de ella, dejando tras de sí una sensación de peligro latente que se quedó flotando en el aire como una advertencia silenciosa. Me quedé allí, de pie en la entrada, con la respiración entrecortada y los músculos tensos, sintiendo como la adrenalina todavía corría por mis venas. No sabía si sus palabras eran solo un intento desesperado por recuperar algo de control o si realmente tenía la intención de hacer algo más. Pero una cosa sí sabía con certeza, no me quedaría esperando a ver qué haría a continuación. Si Mariana pensaba que aún podía manipular la situación a su favor, estaba muy equivocada. Yo ya no era la misma persona que se quedaba callada para evitar problemas, ya no era la mujer que permitía que su esposo minimizara todo lo que su hermana hacía. Había aprendido a proteger lo que más me importaba, y esta vez no dejaría que nadie, ni siquiera alguien de la familia, volviera a poner en riesgo la seguridad de mi hijo. Mariana podía amenazar todo lo que quisiera, podía intentar lo que se le ocurriera, pero esta vez yo estaba preparada. Y si creía que iba a doblegarme con palabras vacías y miradas llenas de odio, entonces estaba a punto de darse cuenta de que había subestimado a la persona equivocada. Después de la amenaza de Mariana y la forma en que se fue de mi casa con esa sonrisa inquietante, supe que no podía quedarme de brazos cruzados esperando a ver qué haría a continuación. No podía darme el lujo de subestimarla ni de confiar en que simplemente desaparecería de nuestras vidas sin causar más problemas. Había aprendido por las malas que alguien como ella, una persona que no tenía límites ni remordimientos, siempre encontraba la forma de hacer daño cuando se sentía acorralada. Y después de haber sido expuesta frente a su familia y humillada de la única manera en que realmente le importaba, no tenía dudas de que intentaría vengarse. Esa misma noche, cuando Diego finalmente salió de su estado de shock y se sentó conmigo en la sala con el rostro cansado y la mirada llena de culpa, supe que era el momento de poner las cartas sobre la mesa. No podía seguir permitiendo que la lealtad ciega de mi esposo hacia su hermana nos pusiera en peligro, no podía seguir esperando que él entendiera por sí mismo lo que yo había tenido claro desde hacía tiempo. Mariana no era solo una persona problemática o inmadura, era alguien que, sin dudarlo, había puesto en peligro la vida de nuestro hijo, y no podía permitir que algo así volviera a repetirse. «Necesitamos hablar», dije con un tono firme, mirando a Diego directamente a los ojos para que entendiera la seriedad de lo que estaba a punto de decir. Él asintió lentamente y suspiró, como si supiera que esta conversación era inevitable. «Lo sé», murmuró, pasando una mano por su rostro con cansancio. «Sé que no puedo seguir justificándola». «No, no puedes», respondí sin suavizar mis palabras, sintiendo que esta vez no iba a permitir que él esquivara la verdad. «Y no voy a quedarme esperando a que Mariana haga algo peor. Esto se acaba aquí, Diego». Él me miró en silencio, con el peso de la realidad reflejado en su rostro.
Durante años, había protegido a su hermana, había cerrado los ojos ante sus errores, había encontrado excusas para minimizar cada cosa terrible que hacía. Pero esta vez era diferente, esta vez Mariana había ido demasiado lejos y él lo sabía. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente, con un tono de voz más serio de lo que esperaba. No dudé en responder porque ya lo tenía claro. Quiero que cortemos contacto con ella por completo, dije con firmeza, sintiendo la fuerza de mis propias palabras. Quiero que refuercemos la seguridad de la casa, que cambiemos las cerraduras, que nos aseguremos de que no pueda aparecer aquí de la nada otra vez. Y quiero que hables con tu familia para dejar claro que no vamos a permitir que intenten obligarnos a perdonarla o a darle otra oportunidad. Diego tragó saliva y asintió despacio, como si estuviera procesando cada una de mis palabras. Lo haré, dijo después de unos segundos, su voz más firme que antes. Haré todo lo que haga falta para que esto no vuelva a pasar. Era la primera vez en todo este proceso que sentía que realmente estaba de mi lado, que por fin entendía la magnitud del peligro al que nos habíamos enfrentado. Y aunque parte de mí seguía sintiendo cierto resentimiento por todo el tiempo que le tomó abrir los ojos, en ese momento lo único que importaba era que finalmente estaba tomando la decisión correcta. Al día siguiente, cambiamos todas las cerraduras de la casa y reforzamos la seguridad con cámaras y alarmas, asegurándonos de que Mariana no tuviera ninguna forma de entrar sin permiso. También hablé con un abogado, explicándole toda la situación y preguntando qué medidas podía tomar en caso de que intentara acercarse nuevamente o de que hiciera algo más grave. Aunque no había pruebas suficientes para presentar cargos formales, el simple hecho de estar informada sobre mis opciones me dio una sensación de control que hacía mucho tiempo no sentía. Diego, por su parte, tuvo la difícil tarea de enfrentarse a su familia una vez más y dejarles claro que no íbamos a permitir ningún tipo de presión para reconciliarnos con Mariana. Como era de esperarse, su madre intentó argumentar que la familia siempre debe perdonarse, que Mariana solo estaba pasando por un mal momento y que con el tiempo las cosas podrían arreglarse. Pero Diego, con una firmeza que nunca antes había mostrado frente a su madre, le respondió que no había nada que arreglar, que lo que Mariana había hecho era imperdonable y que no íbamos a exponer a nuestro hijo a ese tipo de peligro nunca más. Desde entonces, nuestra vida ha sido mucho más tranquila. Los primeros días fueron tensos, sobre todo porque Mariana intentó llamar a Diego varias veces, enviándole mensajes llenos de insultos y reproches. Pero él no le respondió, no cayó en sus provocaciones, no le dio la oportunidad de manipularlo de nuevo. Eventualmente, cuando vio que no conseguiría nada, dejó de intentarlo y desapareció por completo. A veces, me pregunto qué estará haciendo ahora, si realmente entendió la magnitud de lo que hizo o si sigue convencida de que fue la víctima en todo esto. Pero la verdad es que ya no me importa. Lo único que realmente me importa es que mi hijo está seguro, que nuestra casa es un lugar donde puedo sentirme en paz y que finalmente he recuperado el control de mi vida. Porque si algo aprendí de todo esto, es que la familia no siempre es sinónimo de seguridad o confianza. A veces, la peor amenaza puede venir de quienes están más cerca de nosotros, de quienes creemos que nunca serían capaces de hacernos daño. Y por mucho que duela, hay momentos en los que la única opción es alejarse, cerrar la puerta y no mirar atrás. No sé si Mariana algún día intentará regresar, si buscará alguna forma de vengarse o si aceptará que perdió el control que alguna vez tuvo sobre nosotros. Pero lo que sí sé es que nunca más permitiré que nadie ponga en peligro a mi hijo, sin importar quién sea.